Hola a todos y a todas, bienvenidos a una emisión más de la entrevista a gente chingona. En esta ocasión estoy súper contenta. Bueno, siempre estoy contenta porque siempre recibo gente que quiero recibir y que estoy como contenta de entrevistar. Y en esta ocasión voy a entrevistar a Carmen Alcázar. Carmen es presidenta del Consejo de Wikimedia México, que ahorita ya nos va a contar qué es Wikimedia y cuál es la diferencia con Wikipedia. Pero bueno, además de eso, Carmen es, pues sí, mi amiga, una de mis, yo creo que mejores amigas con quien he afianzado mucho este vínculo en la cuarentena. Hemos llorado juntas, nos contamos casi todo. Entonces, estoy como muy orgullosa de que hoy la tengamos aquí porque además ha hecho ella cosas muy chingonas. Desde Wikimedia para Wikipedia. Entonces, hoy nos va a contar todo eso y además todo desde una perspectiva feminista y vamos como a entender muchas cosas que además yo entiendo mucho gracias a que ella me ha contado, pero quiero que entendamos mucho mejor todos quienes me ven qué está pasando en Wikipedia y qué podemos esperar de Wikipedia, qué podemos las mujeres hacer para Wikipedia, etcétera, ¿no? Entonces, Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, te quiero mucho, gracias por aceptar y estoy súper contenta de que nos cuentes todo lo que tú haces. No, muchas gracias por invitarme y porque yo no me pierdo tus entrevistas, la verdad es que creo que es un formato único y bueno, me encanta y la verdad es que me siento muy honrada de estar aquí. Qué bueno, gracias, gracias. Entonces, pues para comenzar, a ver, cuéntanos, tú que estudiaste, yo ya sé, pero cuéntanos tú que estudiaste, cuál ha sido como tu carrera profesional, qué cosas has hecho y ya por último, ¿cómo llegaste a Wikipedia? Bueno, pues yo soy politóloga de formación, de formación, mal chiste. Estudié en la Facultad de Políticas, creo que para mí, como parte de, pues, como una suerte de formación adicional, pues siempre estuve como muy involucrada en temas de activismo. De hecho, pues mi familia es así como súper activista, entonces pues desde niña acudía que a la marcha, al movimiento magisterial. Después en mi vida de estudiante pues también me atravesó, me tocó la huelga del 99-2000 del CGH y pues creo que es como una de mis aprendizajes como más fuertes en cuanto a intensidad y en cuanto a duración y todo lo que aprendí en 9 meses. Después de eso trabajé mucho en comunidades zapatistas, participé en un proyecto de salud, de promotores y promotoras de salud en comunidades zapatistas durante más o menos 6 años y ¿Vivías allá? Sí, iba 3 veces al año, o sea, no vivía allá, sino vivía aquí porque todavía era estudiante, fue durante casi toda la carrera, un poquito más de la O carrera. sea, te ibas en las vacaciones de los semestres. Ok. Pues O sea, iba en pero sí vivías vacaciones allá, o de... sea, sí vivías allá 1 o 2 meses. No, o sea, más bien iba en Semana Santa, una semana, Ok. en verano, 2 semanas y en diciembre, 2 semanas. Y pues ya, o sea, durante casi 7 años nunca viajé a ningún otro destino que no fuera Sí. San Cristóbal Chiapas. Loventic y Palenque Roberto Barrios, que Ok. son las comunidades en donde yo Sí. pues trabajaba y me divertía y tenía mi familia extendida. Y pues gracias a eso prácticamente llegué a Wikipedia. O sea, digo, gracias a eso porque pues como tenía esta experiencia trabajando con comunidades, alguien que había sido mi compañero en la preparatoria y que editaba Wikipedia, bueno, en el CCH, me dijo que, pues, que querían empezar a incursionar en Wikipedia en otros idiomas originarios, en otras lenguas del país, pero pues que no, o sea, el equipo no muy bien sabía cómo acercarse a las comunidades y ya sabes, ¿no? Evitando esta parte de colonialismo, de, oh, sí, yo les traigo la luz y vengo a explicarles cómo, no, o sea, entonces como que con esa experiencia, pues yo iba a colaborar en ese proyecto de lenguas indígenas. Al final, pues sí, intentamos en 2 comunidades, pero Wikipedia tiene un montón de cosas que vamos a ver, me imagino, más adelante, pero una de ellas es que sí necesitas tener como algunos privilegios como para poder editarla, ¿no? Entonces, el primero es que necesitas tiempo libre y pues muchas personas en las comunidades a las que fuimos, pues no tenían el tiempo libre, en algunas no había buen internet, o sea, como que es una suerte de elementos que se combinan para que te puedas convertir en una persona que edita Wikipedia. Pero esa fue como mi entrada
y pues aprendí a editar, me enseñaron a editar y la verdad es que a mí me parecía sorprendente que cualquier persona pudiera editar Wikipedia. O sea, no lo sabía, estoy hablando de 2011, no sabía que cualquiera la podía editar. O sea, yo, de hecho, me daba como un poco de miedo. Yo decía, no, ¿qué tal que le borro algo y luego ya no se puede echar para atrás? Mejor no, mejor yo subo una foto por ahí, ¿no? Pero la verdad es que tuve como un buen empuje y empecé a editar. Después empecé a dar talleres, empezamos a, bueno, se hacían eventos. ¿De qué año estamos hablando? 2011, por ahí de junio, noviembre más o menos, que fue como mi etapa de novata, yo creo, pero después yo en esa época pues hacía como trabajos de comunicación en freelance, entonces no tenía pues horario y tal, y de pronto salió como, pues hay que ir a una reunión en Bellas Artes el miércoles a las 11, y pues nadie puede ir porque pues todo el mundo trabajaba o estudiaba, y yo dije, pues yo voy, y entonces empecé a tener como esas funciones de pues una suerte de RP, de buscar alianzas con algunos museos o con algunos centros culturales, después pasamos como escuelas, bueno, universidades, y eso me gustó mucho, o sea, creo que me gustaba más que editar, hablar era como la embajadora de como onda Tupperware, ¿no? Así de, tienes 5 minutos para hablar de Wikipedia y tratar de convencer a la otra persona de que pues Wikipedia estaba bien, de que la podías integrar en tu sistema educativo o en la manera en la que evaluabas en clase, o que podías donarle fotos si eres un museo, o sea, la verdad es que me gustó muchísimo, me apasioné un buen, y en esa época pues estaba la mesa directiva, yo era como una vocal, así de proyectos, o sea, pues justo era un poco lo que hacía, pero no tenía como... ¿Cómo? Me muteé. Ya existía la mesa directiva, o sea, ya... Sí, ya... en agosto de 2011 se fundó el capítulo en México. El capítulo, pues es como... Yo siempre lo cuento que es como una suerte de embajada de la fundación en ciertos países, ¿no? La idea era que, pues, tú te organizas en un colectivo, en una asociación, bueno, de hecho, más bien en una asociación civil, porque sí tienes que tener la parte legal, como para que la fundación te reconozca como capítulo y diga, bueno, pues entonces tú vas a hablar por Wikipedia en ese país, puedes tener un presupuesto, o sea, tú me dices, bueno, yo quiero, no sé, hacer playeras, ¿no? Entonces te dan dinero, o sea, la fundación pues tiene todas las donaciones de todo el mundo y pues parte sí es para el mantenimiento de Wikipedia y los demás proyectos, pero también es parte para la promoción, la divulgación de Wikipedia y otros proyectos hermanos, ¿no? Entonces, en 2011, a mediados, pues nos dieron el reconocimiento como capítulo. En esa primera mesa directiva yo estaba como vocal de proyectos, de seguimiento a proyectos. Después, en tú la ibas siguiente empezando, mesa, digamos. sí, yo era así como el eslabón más, más al fondo. Después cambiamos de mesa directiva y entonces yo me convertí en secretaria, que pues ya sabes, ¿no? Pues las minutas y todo eso que es. O sea, pero eso No es tan implicó, divertido. no, pero eso implicó evidentemente mayor responsabilidad y Sí. sucedió porque tú, digamos, estabas muy involucrada en el capítulo mexicano y digamos que fuiste escalando y te ganaste ese espacio. Sí, la verdad es que sí, o sea, como que a mí me gustó muchísimo, era como que yo ya llevaba un par de años, bueno, no un par, sino muchos años extrañando ese activismo con acciones más concretas, o sea, yo Wikipedia la vi como una suerte de activismo digital, o sea, no era como un hobby, sino era como, pues hace mucho que ya no hago esta parte de dar talleres o de formar promotores y promotoras, pues sí, siempre iba a marchas o a, no sé, organizar acopios, o sea, ese tipo de cosas, pero como que siempre falta esta parte de más, de un accionar más en forma, ¿no? Y para mí eso era Wikipedia, y además la podía combinar. Te súper entiendo. Es como, es que, tengo que dejar mi pedacito en el mundo, esto es lo que, y que en realidad es como un segundo empleo, o sea, la neta. Pues como un segundo empleo de tiempo completo, de verdad, o sea, Sí, 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 porque sí. hubo muchos momentos en los que
o sea, al principio empezabas como, pues mi tiempo libre hago esto, ¿no? Pero después era, me hago tiempo en mi día para hacerlo, ¿no? Y de pronto era, pedí 2 días de vacaciones en mi trabajo para hacer cosas de Wikipedia, o sea, y así iba creciendo, ¿no? Y eso fue lo que me pasó realmente, o sea, yo la verdad es que le empecé a dedicar mucho a Wikipedia, empecé a conocer a otras personas, no solamente de México, sino de la región, y pues sí, se fue convirtiendo también en una suerte de familia extendida por elección, que ya no, o sea, no quiero, no me visualizo sin ella, ¿no? O sea, al día de hoy para mí es súper importante. Oye, pero a ver, además, o sea, Iván es tu pareja, Iván también lleva pues años trabajando en organizaciones de la sociedad civil. ¿Quién entró primero a Wiki? O Iván. sea, Iván Iván. es ese amigo de la prepa del CCH que me contó, pero bueno, Ah, ahí no éramos pareja, ya después se fue dando todo y o sea, ¿desde cuándo son pareja tú y Iván? pues sí, también desde ese año, pero O sea, desde 2011 fue sí, Wikipedia e Iván. Ok, sí, ok. o sea, como yo sabía que Iván pues editaba Wikipedia desde 2010 porque había hecho un evento, una fiesta del 10º aniversario de Wikipedia en español, y pues nos seguíamos, o sea, nos teníamos en redes sociales, como pues tienes a tus amigos de la prepa, de la secundaria, tal, pero nunca me había, o sea, como que yo pensaba que él trabajaba en Wikipedia, o sea, como que a él le pagaban en Wikipedia para editar y para hacer fiestas, bueno, eventos, ¿no? De Wikipedia. Y cuando él me contactó y pues ya después me di cuenta pues que no era pagado, o sea, que era un trabajo de voluntariado, pues yo decidí como también hacerle un espacio en mi vida, en mi tiempo, en mi día a día a Wikipedia y luego también a Iván. Fue como un poco al mismo tiempo ambos dos. Sí, o sea, como que todo se fue dando. Qué chingón. Oye, pero entonces al principio, digamos que Wikimedia México no tenía dinero para ciertas cosas hasta que tuvieron que hacer como toda la legalización de la asociación civil para poder recibir los fondos, ¿no? Sí. Sí, tal cual, ¿cómo decirlo? O sea, pues se habían hecho algunos eventos, justo lo de 2010 había sido, por lo que me cuenta Iván y los otros compañeros que ya estaban desde 2010, habían sido donaciones, habían hecho una fiesta en el Pasagüero, que sí, todavía era Pasagüero, pero bueno, o sea, como que habían conseguido que pues alguien les donara al DJ, les donara la renta del espacio, habían hecho una serie de charlas, o sea, como, bueno, ni siquiera un DJ, pero, o sea, como al talento, como se dice en los eventos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se daban talleres en esa época, pues generalmente quien pedía el taller tenía que absorber los gastos, ¿no? De traslado, pues no sé si te tienes que quedar a dormir, si era en otro estado, qué sé yo. Pero ya después, no en 2011, sino yo creo que nuestro primer grant, ¿cómo decirlo? Pues fuerte, sí, esa es la palabra, o sea, nuestro primer grant o presupuesto en serio fue en 2014, que organizamos un evento de capítulos de Iberoamérica. Es una iniciativa que se llama Iberocop y entonces el evento pues es Iberoconf, como la conferencia de Iberocop, y lo organizamos aquí en la Ciudad de México, y a partir de eso ya empezamos a tener como más formalidad del presupuesto, no sé, como a saber, bueno, esto va para talleres, esto va para viajes, esto va para playeritas, esto va para el coffee break, esto va, o sea, como ya más en forma, ¿no? O sea, sí nos aventamos 3 años como muy entre, pues sí, En ponen el coffee precariedad. break ustedes, ajá. Ajá. Pero Pero justo todo voluntario. eso me parece además súper importante y creo que es algo que deberíamos hablar más en México cuando uno empieza una asociación civil. Nadie te explica cómo se empieza una asociación civil en México. Nadie te explica además que es súper difícil y lo digo porque, pues bueno, yo cofundé con 5 o 6 personas una organización civil, que al final fuimos más los que firmamos esa acta constitutiva, pero nadie te explica que es todo un trajín y que tienes que hacer toda una serie de cosas para el acta constitutiva y que tienes que firmar y que tienes que tener ciertas reglas para la asamblea, para votar, para tomar decisiones, y que además
o sea, nadie tampoco te explica ni te dan cursos de cómo acceder a fondeo, cómo buscar dinero para poder sobrevivir, cómo organizarte internamente para profesionalizarte y tener como puestos específicos y dar ciertos salarios, o sea, nadie te explica. Y entonces creo que también en Wikimedia México han hecho todo ese trabajo de profesionalización, que supongo que en cada uno de los capítulos de los distintos países deberá ser distinto, y que cada uno de los países tendrá o sea, cada uno de los capítulos más bien tendrá sus complejidades según las leyes del país donde esté ese capítulo, ¿cierto? Sí, tal cual. Y de hecho, una de las, pues no sé si razones o de los objetivos tal cual de Iberocop era eso. O sea, el primer capítulo que hubo en Latinoamérica fue Argentina, si no me equivoco. Después, no sé en orden de aparición, pues, pero después Chile, Venezuela, creo que ya, o sea, creo que después fuimos ya nosotras, México, pero sí era como una suerte de acompañamiento. Además, en esa época la fundación era todo en inglés, o sea, no es lo mismo tener una conversación en inglés a tener tu acta constitutiva en inglés, ¿no? O sea, como ya hay un lenguaje pues adicional, entonces en esa iniciativa pues nos ayudábamos a traducir, a decirte, no, mira, después de esto tienes que pedir el grant así, tienes que reportar así, las métricas son a tal, ¿no? Y además que sí es complejo porque pues no es tu chamba, o sea, tienes que mezclar entre el trabajo, la casa, la familia, y pues ya, lo del voluntariado. Pero pues fuimos creciendo. La verdad es que yo veo con mucho orgullo que muchos capítulos de la región latinoamericana han crecido muchísimo, ¿no? O sea, Argentina pues sí es como nuestra punta de lanza, pues, porque pues fueron los primeros, después fueron las primeras que tuvieron staff, tienen un staff bastante grande, ¿no? Claro, no lo puedo comparar con Alemania, por ejemplo, porque en Alemania el capítulo tiene un staff de 70 personas, ¿no? O sea, Wow. en Argentina creo que son 7, ¿no? O sea, 8, no sé. Y en Por ahí, Estados pues. Unidos, o sea, digamos que en Alemania es como el más grande. Sí, porque en Estados Unidos no hay un capítulo por país. O sea, como la fundación está en Estados Unidos, más bien hay capítulos por estados. Entonces está Wikimedia Nueva York, Wikimedia, o sea, es como es otro nivel. Pero después, los países como más, pues grandes serían, yo creo que Alemania y Francia, porque además son los que más recaudan, o sea, en cuanto a, pues cuando sale la campaña de fondeo y eso es donde más donaciones reciben. Y pues evidentemente América Latina somos los últimos en cuanto a la donación, a la donación monetaria, porque al final el trabajo, al ser voluntariado, pues es también una donación, ¿no? Entonces, luego, sí es como raro cuando estamos en los eventos internacionales que te dicen, ay, es que a lo mejor la gente en América Latina le da cosa meter su tarjeta a la página. No, más bien no tenemos dinero para donar, ¿no? O sea, no, nuestros salarios no son como para que yo pueda donar el 10% de mi salario a una, pues sí, organización, o sea, porque luego también dicen, es que a lo mejor no hay tanta cultura de la donación, no, o sea, sí hay cultura de la solidaridad, de ayudar, o sea, tenemos como muchas cosas, ¿no? El tequio, pues la solidaridad en general, pues. Culturalmente, sí. Ajá, pero pues no tenemos los salarios de Alemania, ¿no? O sea, no tenemos un seguro de desempleo como en España, o sea, como que de pronto, pues sí, al ser un movimiento global te enfrentas también a esas cosas de tener que estar explicando, sin que suene como a justificar, cómo se vive en estos países, en esta región, pues, ¿no? Oye, y por ejemplo, Asia y África en Wikipedia, Australia, no sé. Sí, hay capítulo en Australia, en Asia, hay en algunos países, se han hecho varios eventos pues sí, hay eventos internacionales, por ejemplo, Wikimania, que es como la reunión anual de no nada más Wikipedia, sino de todos los proyectos, y pues se ha hecho excepto en Australia, o sea, en casi todas las partes del mundo, ¿no? O sea, en Europa, en Asia, en América, o sea, como que van un año en uno, un año en el otro, ¿no? O sea, como que se va ahí rolando. No tanto como por regiones, sino como el norte global y el sur global, ¿no?
En la India, por ejemplo, pues son capítulos, no recuerdo ahí si es como solo un capítulo, pero es como con muchos socios, o sea, como muy grande, con muy pocas mujeres, como pues en muchos capítulos, pero por ejemplo en México no, o sea, en México sí estamos, no tengo certeza así de los números exactos, pero estoy segurísima que somos mitad y mitad o un poquito más de mujeres, ¿no? En cuanto a las socias del capítulo, o sea, que participan y que Ok. están ahí, pues, ¿no? Y en cambio en la India, pues no, o sea, las compañeras les cuesta muchísimo trabajo el clavar iniciativas, pues, para reducir la brecha de género. Ok, o sea, esa parte me parece súper interesante, pero dejémosla un poco Sí. pa más ahorita. O sea, sigo como teniendo como mucha curiosidad de, bueno, no curiosidad, pero ahorita que me estás contando esto, sí, también curiosidad, pero quiero decir como, o sea, me resulta impresionante también ver cómo justo de alguna forma, pues prima el norte global sobre también lo que acontece en Wikipedia, que Wikipedia ha abierto las puertas al conocimiento de una forma impresionante en el mundo entero, pero evidentemente no está exento de las dinámicas que ocurren a nivel global que tienen que ver con eso, ¿no? Con una serie de, pues, o sea, con el capitalismo y con el patriarcado y con la raza también, ¿no? Entonces, me parece que hay capítulos como el mexicano, supongo, que están haciendo una chamba de revertir de alguna forma eso. Corrígeme si estoy mal. Sí, la verdad es que, pues, no sé, como que creo que somos muy pederos. O sea, como que, pero no nada más México, ¿no? O sea, yo creo que esta iniciativa de Iberocop durante muchos años ha sido muy fuerte en señalar pues sí, las desigualdades que existen, ¿no? O sea, no solamente en cuanto a las donaciones, sino, o sea, muchas veces dijimos, ya basta que todos los eventos sean en inglés, porque además eso también asume o bueno, más bien es un privilegio, ¿no? O sea, no cualquier persona sabe inglés y no cualquier persona sabe bien inglés como para poder atender un taller en inglés, ¿no? Y poder hacer una pregunta o participar en un idioma que no es el suyo, ¿no? De hecho, este evento que te contaba hace rato de Wikimania, en 2015 lo hicimos aquí en la Ciudad de México y una de las cosas que nos aferramos fue a tener traducción simultánea. O sea, dijimos, nosotros no vamos a hacer Wikimania con participación de personas mexicanas sin una traducción simultánea, al menos de la mitad de las sesiones, ¿no? Porque claro, no sé, eran como 12 sesiones simultáneas y entonces dijimos, bueno, al menos las plenarias y la mitad de las que pues, son como más populares, pues tienen que tener traducción. Y la fundación decía, ay, pero ¿cuánto nos va a costar eso, no? Pues, ¿qué importa cuánto cueste? O sea, la idea es que pues, se pueda entender y la idea es que cualquier persona pueda entrar a Wikimania y escuchar cómo editar, no sé, Wikidata o cómo subir una foto a Wikipedia sin que sea en inglés, pues, ¿no? Y eso es algo que no había sucedido, o sea, antes de México se hizo en Londres, pero un año antes se hizo en Hong Kong y pues era todo en inglés, o sea, yo sé que en Hong Kong hablan inglés, pero como que nunca se pensó, pues, el hecho de que los asistentes o las asistentes, pues, no todas somos, angloparlantes, ¿no? Es muy complicado porque hay como que estar explicando y explicando y explicando y por eso decía, a veces pareciera como que, ay, de todo lo quieres hacer problema, pero no, era más bien como una suerte de terquedad y de decir, yo voy a hablar en mi idioma y si tú no me entendiste, pues sorry, ¿no? Entonces la fundación también tuvo que empezar a contratar personas que hablaban otros idiomas y, o sea, yo me acuerdo, el primer grant que pedimos, pues era todo en inglés, el reporte era todo en inglés, las llamadas que tienes como de apoyo de la fundación para decirte, oye, creo que esto está muy alto, o ¿por qué no pediste para esto? Pues era todo en inglés y a partir del tercer grant ya estabas hablando con una persona que a lo mejor el español no era su lengua materna, pero que podías hacerlo en español. O había personas que hablaban portugués, o había personas que hablaban, o sea, ya había un poco más de idiomas, pues para hacerlo accesible. O sea, la idea es, no sé, no, yo siento, no puede ser Wikipedia y decir, ay, que el conocimiento llegue a todas las personas del mundo y poner ciertas trabas, ciertas barreras que a lo mejor no son, bueno, no a lo mejor, no son intencionales, sino
parece como muy, muy normal, justo por los privilegios, ¿no? Entonces, también yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar lenguas indígenas, pues no tenía el impulso desde la fundación que tiene ahora, o sea, porque decían, ay, pero, o sea, ¿cuántas personas van a leer Wikipedia en náhuatl? No importa cuántas, Sí. o sea, tiene que existir Wikipedia en náhuatl, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues sí, se le está dando un mayor empuje, lo mismo en temas de género, pero ha sido de pues una batalla que no termina, ¿no? Y que no dejamos sin concluir desde muchos capítulos latinoamericanos, como no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Hasta que suceda, hasta que nos contraten a alguien que hable español y que nos puedan asesorar en español, no vamos a quitar el dedo del renglón. Hasta que no haya Wikipedias en todos los idiomas que se hablan en mi país, no voy a quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, ese tipo de presión, pues sí se ha hecho desde esta región, la verdad. Oye, el headquarters de Wikipedia está en Estados Unidos. Sí, en San Francisco. Y fue fundado en Estados Unidos, Wikipedia. Sí, sí. Oye, pero justo a ver, o sea, ¿cómo está, digamos, el uso de Wikipedia por idioma? Porque el idioma más hablado primero es el chino mandarín, después Sí, es el español, después el inglés, o sea, es el tercer idioma más hablado. Entonces, digo, si eso es lo que sabemos como a nivel mundial de cómo se habla, digo, que en realidad el inglés, como es segunda lengua para muchos, pues supongo que es la forma en la que más se revisa Wikipedia, pero tú dime cómo está Wikipedia en números en cuanto a idiomas. Pues sí, evidentemente la página que más se edita, bueno, la Wikipedia que más se edita es la Wikipedia en inglés, ¿no? O sea, Wikipedia en inglés, la última vez que yo entré pasaba los 4 millones de artículos, o sea, yo creo que ya andaba como casi en los 5, no estoy segura, perdón, pasaba los 5 millones de artículos, yo creo que ya andaba casi en los 6, ¿no? Después está Wikipedia en alemán, que creo que es la segunda que más edita, y después francés, ¿no? Y ya después estamos español, ¿no? Bueno, ahí nos damos un quien vive con el Wikipedia en italiano y Wikipedia en español. Pero, por ejemplo, dentro de las Wikipedias, o sea, dentro de Wikipedia en español, México es el país que más la lee, ¿no? O sea, en México se consultan entre 35, 40 millones de clics al mes de artículos de Wikipedia, ¿no? O sea, sí es impresionante la cantidad que la gente lee Wikipedia. Es verdad que muchas veces es porque estás buscando algo en línea y el primer resultado es Wikipedia, pero la gente entra al artículo, ¿no? O sea, no nada más se queda con el abstract del buscador, sino entra al artículo y lo revisa, pues, ¿no? Y México es el tercer país que más le edita, o sea, tampoco estamos como tan mal en cuanto a los países que editan Wikipedia en español, me refiero, ¿no? Pero sí. A ver, espérame. Wikipedia en español, México es el tercer país que más edita en español. En español. ¿Y el segundo y el primero? España y Argentina. Con Argentina hay un nos damos mes un quien vive. que es México, hay otro mes que... Sí, ahí nos damos un quien vive tal cual. Pero sí me sorprende mucho saber que hay más artículos de Wikipedia en alemán y en francés que en español. O sea, de hecho, estaba esperando a que se abriera justo, pero mira, en inglés son más de 6 millones de artículos, en alemán son como 2 millones y medio, en francés son 2 millones 200 mil y en español es 1.600.000 artículos. O sea, sí es... También, o sea, es como una cosa multifactorial, pues, ¿no? O sea, porque sí te habla mucho de los privilegios, o sea, sí te habla mucho de... Pues, ¿quién puede editar Wikipedia? Alguien que tiene una computadora, que tiene conexión a internet, que tiene estudios de licenciatura, más o menos, ¿no? O sea, porque pues al final tienes que hacer una investigación documental que pocas veces aprendes en la preparatoria. Y tienes que tener tiempo libre, o sea, no hay más, pues, o sea, a lo mejor te tardas 2 horas, pero esas 2 horas muchas veces no las tenemos, ¿no? Y una de las cosas que tú decías es que como el inglés se toma muchas veces como una lengua, tu segunda lengua, pues sí, es la que más, o sea, aparte que es la primera, pues, ¿no? O sea, Wikipedia en inglés nació en enero y de
de 2001 y Wikipedia en español nació en mayo, o sea, tampoco es tanta diferencia, o sea, son 4 meses, pero pues no llegamos ni a la mitad de los artículos que se tienen en inglés. ¿Por qué? Porque Wikipedia en inglés no nada más la editan las personas que hablan inglés, o sea, yo he hecho artículos en Wikipedia en inglés, ¿no? O sea, y no es mi lengua originaria, pues, no he hecho muchos, la verdad, he hecho como 2, Okay. pero... Y, por ejemplo, esta Iberocop que dices sirve justo para establecer estas metas y esta visión para ganar, o sea, supongo que tienen metas, ¿no? Buscamos alcanzar más artículos en español y así. ¿Sí trabajan a nivel hispanohablantes? Todas esas Sí. metas y así. Sí, pues nuestra idea era, como te decía, primero era como ser una red que apoyara a otros capítulos que estaban empezando o que todavía no eran capítulos, sino que apenas se iban a formar como capítulos, pues asesorar, acompañar, apapachar, impulsar, ¿no? O sea, echar porras, pues, porque a veces, como es un proceso pues tardado y cambia según la ley en tu país, ¿no? Es como de, ay, no, y ahora tengo que mandar a traducir esta cosa, y ahora, entonces, como siempre era como empujar, vamos Bolivia, ¿no? Me acuerdo mucho de cuando Bolivia estaba en ese proceso, me acuerdo mucho de cómo insistíamos y cómo decíamos, no, es que el mail, o es que tienen que hacer esto, ¿no? Y después sí, obvio era como tener mayor representatividad en donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que logramos fue que la mesa directiva de la fundación, o sea, no en los capítulos, sino ya el nivel máximo, tuviéramos representación de alguien que pues fuera de la región y lo logramos con un argentino, Patricio Lorente, se me está olvidando el apellido, y después con María Sefidari, que es una chica española. Logramos, pues, que en un proceso electoral a nivel global, pues poner a esos candidatos y candidatas y que fueran parte de, ¿no? Actualmente María es la presidenta de la mesa directiva de la Fundación Wikimedia y es alguien que pues también lleva toda la vida siendo editora y que además conoce la problemática no solamente de ser editora de una Wikipedia más chiquita, pues, no más chiquita, muy chiquita, pero más chiquita a comparación de la Wikipedia en inglés, pero también conoce la problemática de, pues, de las mujeres, ¿no? En Wikipedia. Ok, no, pues, o sea, es todo un reto, me parece. De capítulos o sea, en Hispanoamérica, o sea, ¿cuántos son? México, España, Argentina, ¿y cuáles otros capítulos hay? Colombia, Venezuela, Uruguay está como en una pausita. El proceso. Ajá, okay. No, porque ya eran capítulo, pero tuvieron ahí una cosa que pidieron como un stand-by. En Brasil no hay un capítulo, es un país muy grande, de pronto cuesta trabajo ponerse de acuerdo, aunque bueno, además ellos no editan Wikipedia en español, pero sí son parte, o eran parte de Iberocop, o sea, pero tuvieron también ahí una escisión, y después la fundación hace como, ¿qué será? Como unos 4 años, 3 años, lanzó la figura de grupos de usuarios. Es una figura que a mí no me encanta, o sea, yo prefiero, no sé, imagínate, vamos a hablar un poco más adelante de Editatona, ¿no? Pero imagínate que Editatona fuera un grupo de usuarios. Entonces puede pedir su presupuesto individual y puede tener sus actividades independientes. Pero a mí me resulta complejo entender en qué momento, o sea, por ejemplo, yo, Carmen, que fui parte de las fundadoras de Editatona, en qué momento soy Wikimedia México y en qué momento soy Editatona, porque las Editatonas que organiza Wikimedia México, pues al final las métricas son para Wikimedia México, ¿no? O sea, como que yo siento que los grupos de usuarios o de usuarias estaban bien para países que a lo mejor todavía no podían dar el salto a ser capítulo, ¿no? O sea, imagínate alguien que está empezando, que son pocos en la organización, que a lo mejor legalmente en su país es más complejo formarse como asociación civil. Ahí yo lo veía bastante bien y me pareció una buena estrategia. La cosa es que empezaron a haber muchísimos grupos de usuarios y entonces pues hay varios grupos de usuarios y de usuarias en algunos países donde también hay capítulos. Y bueno, está bien, o sea, también hacen su chamba y los grupos de usuarios, cuando no son como de país, generalmente son como por temática, ¿no? O sea, como
Por ejemplo, pienso el de mujeres latinoamericanas, o pienso en España hay dos, está Wikimujeres y Wikisfera. O sea, como que tienes una temática en común y dices, bueno, voy a hacer un grupo de usuarios. Y también tienes un presupuesto y también tienes que reportar y también, claro que las obligaciones no son las mismas que a los capítulos, para los capítulos, tanto a la fundación como en la legalidad de tu país, porque para hacer un grupo de usuarios no necesitas pues, estar constituido legalmente. Claro, pero digo, suena como, o sea, bien interesante cómo desde la fundación han ido creando ciertas figuras que respondan a que se pueda seguir generando conocimiento para y a través de Wikipedia. Que antes de pasar ya a los temas de género, que es lo que me interesa muchísimo que hablemos, ¿qué debemos hacer en México y en los países latinoamericanos para contribuir a Wikipedia? ¿Cómo podemos aprender a editar las personas que estamos interesadas en eso, generar conocimiento? Pues bueno, yo lo primero que haría es, o lo primero que recomendaría es que revisen si hay un capítulo en su país o un grupo de usuarios, usuarias, para que les contacten. La mayoría de capítulos, una de las cosas que más hacemos es dar talleres, es hacer este acompañamiento de cuando estás editando, cómo editar, pues cuando tienes dudas, cuando ya te equivocaste, cuando, etcétera, ¿no? Eso creo que es lo principal. Y si en el país no hay, también se puede buscar como en redes sociales y contactar a otros capítulos. Por ejemplo, estoy pensando en un colectivo de mujeres, no sé, de Guatemala o de Nicaragua que nos contactó y nos dijo, oye, yo quiero hacer una editatona, pero no tengo ni idea de cómo se edita, entonces pues damos un taller a distancia y ese mismo acompañamiento pues se hace todo en línea, ¿no? Y si de plano no encuentran a quién, no les contestan los tweets, hay varios recursos en línea. Hay muchos recursos de Wikimedia Argentina, de hecho, muy, muy bonitos, muy ilustrativos para editar, para aprender a hacer una cuenta, para aprender a hacer una edición, para poner una referencia, para subir una fotografía, etcétera. También otros países tenemos videos explicativos. En México, yo espero que este año salga ya también nuestro combo de videos para que no te digan edita aquí, ¿no? O sea, como para que no sea con ese acento, sino un acento más neutro. Pero bueno, también eso requiere de pues, una programación, o sea, no es como tan sencillo, ¿no? Pero hay muchos recursos en línea. En la misma página de Wikipedia, cuando estás en la portada, dice primeros pasos y ahí vienen también algunos recursos que te pueden ayudar a entender cómo se edita y a hacer pruebas, ¿no? O sea, tiene, de hecho, la Wikipedia tiene un espacio en donde se llama zona de pruebas, tal cual, donde tú puedes ir picoteando y a ver qué pasa si doy clic en esto y tal, y sale o no. Lo mismo la parte del taller, que eso es algo ya como de tu usuaria, pues, de tu usuario, en donde puedes hacer un artículo sin que sea público. O sea, yo puedo hacer el artículo, no sé, del Museo de la Ciudad de México, supongamos que no tuviera artículo, lo hago ahí, voy viendo cómo se va viendo tal cual, y ya cuando estoy segura, pues ya lo paso al artículo para que salga en Wikipedia, mientras está como en yo lo veo como mi cuaderno, ¿no? O sea, pues nadie lo va a ver aquí, aunque alguien me puede abrir el cuaderno y verlo. O sea, sí es público, pero no está como tan difundido. O sea, no es como tan de fácil acceso. Ok. Porque eso es lo que yo haría. ¿Qué esperan lograr o sea, bueno, no este año ya casi acaba, pero pues en los próximos 5 años? O sea, qué es lo que más les ocupa en Wikimedia México, les ocupa y les preocupa y en lo que más están trabajando para lograr? Pues son varias cosas. La verdad es que es cierto que nuestra bandera uno es las mujeres. O sea, yo estoy segura que en 5 años, bueno, deseo mucho que en 5 años ya no sea tanto mi bandera, pero sí, queremos más mujeres en Wikipedia, tanto editando, o sea, como editoras, como en artículos, ¿no? Pues hay una brecha horrible en Wikipedia. O sea, al final, como decíamos al principio, pues es una representación de la sociedad y entonces, pues como sociedad hay invisibilización de las cosas que hacen las mujeres, hay
violencia en línea también cuando eres mujer y editas Wikipedia y dices que eres mujer, hay una doble revisión, hay acoso, o sea, hay un montón de cosas que están mal y que al menos para mí como presidenta del capítulo es como algo que me preocupa todos los días y que intento hacer muchas cosas para darle la vuelta, ¿no? Para reducir esa brecha, para que no seamos el 10% de las personas que editan, que seamos mujeres, sino que seamos pues, al menos la mitad, porque no nada más se trata de hacer artículos de mujeres, sino se trata también de tener la visión de las mujeres en artículos ordinarios, ¿no? En artículos del sistema planetario, de las manifestaciones en Santiago de Chile, o sea, de cualquier temática, pues hace falta la visión de las mujeres, ¿no? Ese es como lo primero. Lo segundo, que también le estamos metiendo mucho empuje, es a nuestro programa educativo. Wikimedia México tiene staff hace un año, más o menos. O sea, empezamos ya a tener personas encargadas como de tiempo completo para hacer algunas cosas que no nos daban tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, platicábamos mucho con docentes y les decíamos, pues es que no tengas a Wikipedia como tu enemiga, o sea, Wikipedia es buena, mejor edítala y con todo el grupo, evalúa usando Wikipedia. Y me decían, bueno, sí, ¿me puedes dar un taller en mi siguiente clase? Es el martes a las 11. Y entonces era como, no puedo porque tengo que ir a trabajar. Entonces, a partir de eso, ya tenemos a una persona contratada para que se encargue del programa educativo. Entonces, es algo que yo creo que en estos 5 años vamos a crecer muchísimo, estamos hablando con quien quiera, ¿no? Así quien se deje de universidades para pues, trabajar Wikipedia en el salón de clases. Y en tercer lugar, no menos importante, es algo que pues también Wikimedia México ha sido como muy, ¿cómo decirlo? Muy líder en la región, que es el trabajo con la cultura, con los museos, con las galerías, con los archivos. Trabajamos mucho con pues, museos tanto privados, no sé, pienso en el Sumaya, como públicos, como archivos como la Cineteca, la Fonoteca, y eso yo creo que no lo vamos a dejar, bueno, no creo, no lo vamos a dejar y yo creo que vamos a crecer, ¿no? O sea, creo que esas son nuestras 3 líneas de acción, siempre atravesadas por la parte de derechos humanos, que pues siempre nos atraviesa y más en Latinoamérica, y siempre buscamos mucho el hacer editatonas de memoria, de corroborar que tantos hechos que han sucedido en nuestro país tengan artículo en Wikipedia, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que esas son las 3. A ver, justo pasemos al tema del género, que nos ocupa a ambas muchísimo. Dijiste que, bueno, es una cosa, la primer bandera que tienen actualmente como en Wikimedia. Entonces, ¿cómo está la brecha de género en México? Tanto en los artículos como en las mujeres que editan. ¿Qué está pasando, no? En esa cuestión. No tenemos números solamente o por países, porque además, bueno, siempre pensamos en Wikipedia en español, no nada más es para México, ¿no? O sea, cuando yo doy datos son de Wikipedia en español, que pues caminan desde Tijuana hasta los pingüinos en Argentina y luego cruzan a España, porque pues es todo ello, ¿no? Son números bien feos, o sea, como muy fuertes, porque tú pensarías que pues, cualquier persona puede editar Wikipedia, entonces pues que hay una paridad, ¿no? Y en 2012 la Fundación hizo una encuesta que si bien no se ha actualizado de manera formal, los números no han cambiado tanto, una encuesta como del tipo de persona que editaba Wikipedia, ¿no? Y entonces pues ahí salió el número de cada 10 wikipedistas, solamente una es mujer, ¿no? Después vienen otras cosas, ¿no? Pues porque el wikipedista promedio es un hombre blanco, un hombre educado. Tiene estudios, exactamente, ¿no? O sea, con estudios de licenciatura, maestría, o sea, en ese rango, no muy joven, pero tampoco tan grande, o sea, creo que eran 24 a 36 años, o sea, bueno, sí es joven, ¿no? Pero no es como, no son chiquitos o chamaquitos, chavitos de 17 años, ¿no? O sea, como que pues sí tienes que terminar prácticamente la licenciatura. Y a partir de ello hubo en varios países como, pues, estos datos son globales, ¿no? Después, en 2014
bueno, decía que hubo varios países que empezaron a decir, "Uy, no sabía que esto estaba pasando, ¿no? O sea, un Ujú. poco medio te curas en salud y un poco que te haces de la vista gorda, porque realmente es que cuando ya te pones a indagar, dices, no, claro que sí, o sea, era obvio que si Ujú. yo busqué el artículo de tal mujer y no estaba, era obvio que hay una brecha, ¿no? Entonces, en 2014 nos juntamos algún eh, mexicanas, realmente yo con la primera que platiqué fue con Mariel García, que en ese entonces trabajaba en SocialTIC, esta organización de la sociedad civil, y platicábamos justo de cómo las mujeres tenemos una vida distinta en Internet a la de los hombres, ¿no? O sea, la mayoría de hombres producen el contenido en Internet y la mayoría de las mujeres consumimos el contenido en Internet y de ahí pues Wow. derivó en que, uy, acaba de salir una encuesta, bueno, acaba es un decir, ¿no? Pero salió una encuesta de la fundación y justo en Wikipedia también y entonces yo me di a la tarea con otras compañeras, justo María, Sefidari también, Ana Torres de Argentina, de revisar el porcentaje de biografías. O sea, porque decíamos, bueno, no están las mujeres en Wikipedia, ¿y en qué afecta? O sea, como ya sé que afectan muchas cosas, pero como de manera tangible, ¿qué es lo que más afecta? Y pues nos dimos cuenta que de cada 100 biografías, solamente 12 eran de mujeres, ¿no? O sea, el Súper. 12% de las biografías de Wow. Wikipedia en español eran de mujeres. Wow. Horrible, porque además después veías qué tipo de biografías o qué tipo de profesiones tenían esas mujeres que sí estaban biografiadas en Wikipedia y evidentemente hay como un top, ¿no? O sea, un grupo de mujeres, me refiero a Sor Juana, me refiero a Frida Kahlo, me refiero a Marie Curie, o sea, que sí van a tener artículo, ¿no? O sea, Ujú. que son tan famosas que claro que van a tener artículo, pero después, ya que pasas ese top, te das cuenta que la mayoría de profesiones son de las mujeres con artículo en Wikipedia, son actrices, son modelos, son actrices porno. O sea, ese es el tipo de, pues sí, de artículos de mujeres que existen o que existían en Wikipedia en español. Entonces, pues con esa emergencia decidimos pues poner manos a la obra. Nosotras empezamos desde México, pues con Mariel, con las chicas de SocialTIC, después se sumó Luchadoras, que en ese entonces todavía era Luchadoras TV, Mujeres Construyendo, que es una organización de mujeres blogueras desde hace mucho tiempo, otra colectiva que también se sumó fue La Sandía Digital y otra que se llama Ímpetu. Entonces como que empezamos a tener reuniones para ver qué podíamos hacer, pues desde Wikimedia México proponíamos como talleres exclusivos para mujeres. Yo para esa época ya llevaba, pues, ¿qué serán? 3 años dando talleres, más o menos. Ya también te aprendes la dinámica, ¿no? De cuando hay más mujeres que hombres en los talleres. Entonces yo decía, si hacemos talleres como separatistas, es más fácil que las mujeres que tengan dudas, pues las resuelvan, ¿no? O sea, se animen a preguntar, porque cuando hay más hombres, pues siempre no falta el hombre que quiere Acaparar. burlarse de la duda, acaparar, quererte Ujú. enseñar a ti como facilitadora del taller, etcétera. Pero después también decíamos, bueno, pero si nada más damos el taller, ¿en qué momento practican y en qué momento, pues se dan cuenta de algunas dudas? Entonces hagamos también un maratón de edición, ¿no? O sea, que sea taller, editatón, para que salgan dudas y pues por esta emergencia como una suerte bueno, a mí me gusta siempre explicarlo así, que es como una suerte de vagón exclusivo, ¿no? O sea, es algo que igual no te gusta, o sea, que dices, güey, pues Que tampoco no quisiera tendrías estar que hacer. separada, Sí. pero pues por la emergencia hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por la emergencia, nuestros eventos de edición van a ser para editar artículos de mujeres. Y esta iniciativa, pues después la llamamos Editatona, bueno, no después, sino en ese momento la llamamos Editatona, y empezó a ser acompañada y muy bien recibida, no nada más en México, sino en otros países. España la adoptó mucho, Wikimujeres y después Wikisfera, pues prácticamente es lo que hacían, ¿no? Editatonas, editatonas, editatonas. Se hizo en otros países de la región, se hizo en países donde no hay capítulos o no hay grupos de usuarias, también se hicieron editatonas. Y acompañada de otras iniciativas, porque otros países también tenían como sus iniciativas, empezamos ya
pues no puedo decir darle la vuelta porque no le hemos dado la vuelta a los números, ¿no? Pero ahorita ya estamos en el 22%. O sea, ya de cada 100 biografías de mujeres hay 22. Perdón, de cada 100 biografías en Wikipedia en español hay 22 de mujeres. O sea, todavía no es un número con el que te puedes sentir a gusto, ¿no? Pero cada vez hay más mujeres que editamos Wikipedia y más mujeres y hombres que editan artículos sobre mujeres fuera de actrices, modelos y actrices porno, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, México fue pionero en la editatona y hoy la editatona se hace en todos lados. Sí, se en hace español, supongo. En español, exacto. Sí, ha habido, por ejemplo, en Brasil hicieron hace, pues casi que el mismo 2015. O sea, nosotros te estaba hablando de 2014 que empezamos como a platicar y es una iniciativa que nació en la Ciudad de México, que nació desde Wikimedia México y que después se fue replicando y que también gracias a estos encuentros que tenemos, por ejemplo, en la siguiente Iberoconf, después que hicimos la primera editatona, hablamos de editatona, ¿no? O sea, nos escucharon otros países de la región que era, pues, cómo hacer una editatona, qué cosas te tenías o sea, qué cosas tenías que tener alerta, ¿no? O sea, por ejemplo, pensábamos, bueno, ¿por qué las mujeres no llegan a Wikipedia? Y como que el pensamiento más fácil, o que no siempre es el más correcto, era, pues porque no saben editar, ¿no? O sea, entonces hay que enseñarles. Pero no solo es eso, o sea, pues después haces un análisis más a profundidad y entonces te das cuenta que pues si tienes doble o triple jornada, pues es difícil que tengas tiempo libre, que si tienes a tu trabajo de cuidados no remunerado, atender a tus hijos o hijas, pues es difícil. Si tu hijo o hija tiene 4 o 5 años y necesitas mucha atención, pues es difícil que tengas 2, 3 horas para abstraerte en hacer una investigación documental y después subir el artículo. Entonces, en nuestras editatonas empezamos a hacer servicio de guardería, como para que pudieras ir con tu hijo o hija y te pudieras olvidar por un par de horas de su atención, ¿no? También empezamos pues como a llevar fruta, como a llevar, o sea, como cositas que te pudieran hacer como el momento más hogareño, no quiero decir hogareño, cálido, es cálido, no era hogareño. Sí, o sea, más confortante, ¿no? El proceso de edición, porque sí es complicado. Yo creo que, bueno, no es que yo crea, sino está demostrado que las mujeres llegamos más tarde a las máquinas, ¿no? En general, al auto, a la revolución industrial, a las computadoras, que también siempre nos dicen, no, es que no vas a poder, es que no, y al final sí afecta, o sea, al final sí piensas, híjole, yo mejor voy a ver fotos de Instagram y subir una historia en Instagram, porque ese mismo pensamiento que yo tuve en 2011 de qué tal que lo rompo, ¿no? O sea, como que pocas veces un hombre va a pensar eso. Y si dice, ¿qué tal que lo rompo? Dice, pues ya se rompió y ni modo, ¿no? O sea, como que no hay esta consecuencia. Entonces, no solo es el hecho de que no sepa, sino además ha cambiado mucho la manera de editar Wikipedia, me refiero a la interfaz, o sea, ahora es muy amigable, pero cuando yo empecé a editar era código, o sea, código que nunca en la vida habías visto, ¿no? Entonces, era como, ¿cómo le hago, no? Entonces yo, por ejemplo, tenía anotadas las fórmulas, ¿no? Así como de, quiero que salga negrita, ¿qué tengo que poner, no? Quiero que enlazar o quiero poner una cita, era horrible. Wow. Pero bueno, actualmente es muy sencillo, o sea, actualmente es como cualquier procesador de texto, Word, LibreOffice, OpenOffice, hasta el correo electrónico, o sea, ahora ya es muy sencillo, para hombres y para mujeres, para quien quiera editar Wikipedia, ¿no? Pero, o sea, como que había cosas que sí fueron transformándose, y que también fuimos adoptando en Editatona, guardería, también tuvimos un momento en el que, bueno, hubo una Editatona en donde recibimos agresiones, entonces dejamos de poner de manera pública dónde se iba a hacer, como tener como un plan de seguridad, ¿no? Que yo organizo editatonas y editatones y en los editatones jamás pienso en eso, o sea, son cosas que te van, pues sí, dando de una manera distinta de pensar las cosas, ¿no? Y de pronto sí es como muy frustrante que cuando quieres editar sobre mujeres tengas que hacer una búsqueda doble de referencias, que tengas que planificar, no sé, un editatón, tú me puedes decir, vamos a editar sobre
piezas artísticas del Museo de Bellas Artes, ¿no? Ok, Ujú. pues hagámoslo, hay que hacer la lista y nos vemos tal día y tal fecha, doy el taller y tal. Cuando yo digo, vamos a hacer una editatona de mujeres en la ciencia, necesitamos con un mes de anticipación la lista, necesitamos revisar una por una, ver cuántas referencias hay, si no nada más hay referencias en internet, si alguien tiene libros o publicaciones que no estén en línea, ya tienen 8, ¿crees que lo borren? O sea, te cuesta muchísimo más trabajo hacer una editatona que un editatón. Y después cuesta más trabajo aprender o quitarte ese estigma de no voy a saber hacerlo cuando eres mujer que cuando eres hombre. Y después, cuando ya convives o habitas Wikipedia, cambia mucho la manera en la que la vives si eres mujer o si eres hombre. O sea, yo lo veo con mis compañeros, justo con mi pareja, cuando edita él y cuando edito yo. O sea, cuando edito yo siempre es como, ay, a ver si no lo borran y a media hora revisando y él no, o sea, él no tiene ese problema, ¿no? Y no solamente con él, sino en general otros compañeros del capítulo. Yo veo cómo disfrutan su estancia en Wikipedia y la angustia que tenemos la mayoría de compañeras que editamos Wikipedia y más, y que se acrecenta cuando editamos sobre mujeres, porque también es cierto que yo he editado, no sé, sobre cosas de la ciudad o sobre comida, que era algo que hacía un poco más antes, y pues nunca me preocupaba de ello, ¿no? O sea, era como, hice el artículo del tejate y no pasó nada, ¿no? Pero hice el artículo de, no voy a decir ningún nombre, pero de esta mujer líder indígena y luego me lo mandaron a borrado. O sea, cambia mucho la manera. Pero, o sea, quién borra? ¿Los hombres? O sea, ¿se meten a ver que las mujeres están editando y lo borran? Sí. O sea, No lo también. pueden borrar, no lo puede borrar cualquier hombre, ¿no? Pero pues hay un reflejo también de participación de hombres, mujeres en las personas que administran Wikipedia. En Wikipedia en español le llamamos bibliotecarios o bibliotecarias y pues sí, el porcentaje yo creo que ni siquiera llega al 10% de mujeres bibliotecarias para Wikipedia en español. O sea, yo creo que a andar por el 7%, yo, más o menos, ¿no? Pero cualquier persona lo puede proponer para borrado. O sea, cualquier persona con sesión iniciada o en anónima, puede proponerlo para borrado. Y sucede muy frecuentemente que cuando hacemos editatonas, cuando tenemos como, bueno, ya no ponemos la lista de manera pública, porque como que sentíamos que además les ayudábamos y les decíamos, es esta lo que vamos a editar, ¿no? Pero siempre pasaba que cuando empezabas a hacer el artículo, terminabas, publicabas y, no sé, 5 minutos ya tenía la plantilla de este artículo no tiene relevancia enciclopédica, o este artículo está escrito en un tono promocional, o este artículo no debería estar en Wikipedia. Y entonces, después viene un proceso complejo, porque también es cierto que las tareas de los y las bibliotecarias, pues son muy grandes, ¿no? Entonces, no todos se dan a la tarea, perdón por el pleonasmo, pues, pero no todos se dan a la tarea de revisar, o sea, de ver el artículo y de decir, a ver, yo no lo conozco a esta mujer, pero pues voy a googlearlo, voy a buscarlo en línea y me voy a dar cuenta que pues sí es relevante, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacen es, ay, lo mandaron a borrado, seguro quien lo mandó ya lo buscó, lo borra. Entonces, o sea, no cualquier persona puede borrar artículos. Yo, por ejemplo, no puedo borrar artículos de Wikipedia, ¿no? Porque no soy bibliotecaria, pero sí puedo proponer borrados, ¿no? Entonces, después viene también ahí pues es muy frustrante. Entonces, si es tu primer evento, si acabas de aprender a editar, si le dedicaste a lo mejor una semana investigando a la persona, a la mujer, perdón, a la que vas a biografiar, lo haces y a los 5 minutos te lo borran, pues como que no quieres volver a saber nada de Wikipedia. O sea, es ese círculo de, híjole, no estoy segura, si podré, bueno, lo intento, lo hago, me lo borran, ya no regreso. O sea, eso no le pasa a los hombres. O sea, los hombres llegan, medio investigan, lo suben, no pasó nada, pues hacen otro y ya, y ahí se quedan. En cambio, pues las mujeres, o sea, lo vimos de manera muy distinta. Y tenemos varias estrategias, o sea, al menos en Wikimedia México, afortunadamente, pero no de forma casual, los compañeros que pertenecen al capítulo tienen bastante sensibilidad, ¿no? Y bastante perspectiva de género en cuanto a, pues, cosas que hemos hablado, platicado, ha habido talleres, ha habido escarnios, ha habido regaños, discusiones. discusiones. Sí.
Pero digo afortunadamente porque siempre contamos que aunque ellos no pueden ir a las editatonas, porque pues la editatona es un evento separatista, sí están alertas, también colaboran al crear artículos. Tenemos en el capítulo hay 2 bibliotecarios, bueno, en Wikimedia México, 2 personas que integran Wikimedia México son bibliotecarios. Entonces también eso ayuda a que te van diciendo, no, pues este artículo sí lo tenían que borrar porque, mira, tenía una referencia o tenía demasiadas flores, ¿no? O sea, es un artículo enciclopédico, entonces tienes que apegarte a ello. Y a veces no, sí es cierto, a veces no nos sale. O sea, a mí varias veces al principio me costaba trabajo quitarle la mejor pintora. Pues no, ¿cómo demuestro que es la mejor o ante quién es la mejor? Entonces, sí es cierto que a veces tenemos errores, pero no es cierto que sea por eso que los borran, ¿no? Porque ese error, yo estoy segura, y como se dice en internet, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, si ese error viniera en el artículo de un pintor, la persona que lo propone para borrado le hubiera quitado esa palabra El y lo hubiera mejor. dejado. Ajá, o sea, lo hubiera mejorado. Pero cuando es de una pintora, mejor lo mando a borrado, por promocional. O sea, cambia mucho. Ok. Entonces, pues sí. Y que supongo que también tiene que ver con que los bibliotecarios tendrían que tener, o sea, y la gente que puede borrar tendría que trabajar y entender la perspectiva de género y que sean mitad hombres y mitad mujeres, supongo, y supongo que los bibliotecarios son más hombres, Sí, o ¿cierto? sea, lo que yo decía hace un ratito es que para Wikipedia en español yo creo que no llegamos ni al 10% de bibliotecarias. O sea, la mayoría son hombres, sería lo ideal, pero también es cierto que hemos construido un poco sin, ¿cómo decirlo? Sin un manual, sin reglas. O sea, el bibliotecario lo elige la comunidad, ¿no? Tienes que tener muchas ediciones, o sea, pero muchas ediciones son muchas ediciones, no sé, 60,000 ediciones, ¿no? Que, es un número que si tienes una doble jornada, hijos Sí, o hijas, pues va a sí, ser bien difícil que llegues, ¿no? O sí. sea, pues yo con trabajos estoy llegando a las 3,000 ediciones y cuántos años llevo siendo wikipedista y no tengo hijos, hijas. O sea, como yo, bueno, no soy buen ejemplo porque mucho del tiempo que yo le dono a Wikipedia no es para editar, o sea, es para dar talleres, es para dar pláticas, charlas, es para buscar otras alianzas. Entonces, tampoco es como que mi vida sea de wikipedista totalmente, ¿no? Pero yo me visualizo a mí, digo, pues ni tú has llegado a 3,000 ediciones, ¿cómo vas a llegar a 20,000? O sea, y Pero después la entonces es comunidad porque la te regla vota. está mal. Pues sí, O sea, pues sí, sí, es que hay que cambiar la regla y decir, para sí. las mujeres vamos a tener otra medida y vamos a ver siempre, o sea, es que me suena mucho, ya sabes, que seguro a ti también te ha pasado, pero un poco para que la gente que lo ve lo sepa, o sea, nos pasa todo el tiempo en sociedad civil o en las organizaciones, ¿no? Es como, es que las mujeres no vienen, es que las invitamos, pero no les... Y pareciera que, pues, o sea, o las mujeres somos flojas, o pues no, y en realidad tiene que ver con el trabajo del cuidado y la brecha que existe, dado que es un trabajo, un segundo trabajo, y las mujeres trabajamos, pues ya tienes 2 trabajos. Y si Wikipedia se tendría que convertir en un tercer trabajo, pues no lo vas a hacer, no le vas a entrar, ¿no? Entonces, más bien sería como de buscar las estrategias para que las mujeres puedan estar allí, puedan editar y también creo que además, no sé, a lo mejor una serie de reglas para justo las biografías de mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a... No, las biografías de mujeres no se pueden borrar así, tiene que haber una serie de reglas. Digo, no sé, yo no sé cómo cómo funciona la organización al interior, pero pues a eso suena, ¿no? A que habría que cambiar la regla. La regla está mal hecha. Tal cual, pero es muy difícil, o sea, porque si te estás Sí. enfrentando a una comunidad en donde el 90% son hombres, pues es muy difícil que quieran cambiar las reglas, ¿no? Y que además, creo que no, bueno, no lo mencioné al principio, pero sí hay una diferencia fuerte entre Wikimedia y Wikipedia. O sea, Wikipedia, pues es la enciclopedia, Ujú, entonces como que Wikimedia es su dueña legal, o sea, ujú. sí, legalmente tiene, pues es la dueña de Wikipedia y de los demás proyectos, pero al final Wikipedia es de la comunidad. Entonces, cuando tú intentas, no sé, me acuerdo mucho del debate entre las categorías, ¿no? O sea, todas las categorías estaban en masculino. Entonces empezamos a hacer categorías en femenino y nos la borraban porque nos decían,
la RAE dice que, ¿no? O sea, entonces era como, güey, la RAE, por Dios. O sea, es muy complicado y, o sea, como que tienes de pronto como todos los elementos en contra, ¿no? O sea, no tienes el tiempo, cuando te haces un tiempo, tienes que debatir entre o edito, o me peleo por las categorías, o intento meter nuevas reglas. Supongamos que me voy por intento meter nuevas reglas. Entonces, después es el debate con un 90% de hombres y que además también eso es cierto, a mí no me encanta decirlo, pero también es cierto que de las mujeres no todas tenemos esta perspectiva feminista, o sea, no todas pensamos en que sea necesario, o no todas piensan, me voy a salir, porque, pero sí es cierto que hay mujeres en Wikipedia que dicen, no, pero ¿por qué nos van a, o sea, si es un artículo de una mujer, pues tiene que tener las mismas reglas que un hombre, y entonces tú dices, bueno, sí, pero Wikipedia, ¿no? O sea, no solamente es Wikipedia quien está invisibilizando a las mujeres. Si yo reviso las referencias, o sea, si hago una búsqueda rápida de un delantero hombre, voy a encontrar al menos 15 resultados, ¿no? Y si yo hago una búsqueda rápida de una delantera mujer, o sea, ambas personas futbolistas, pues voy a encontrar dos, si bien me va, ¿no? O sea, y una va a ser, dejó al novio por irse a jugar fútbol. Es como, o sea, es como, neta, sí necesitamos algo, así como el vagón, ¿no? O sea, algo de emergencia, que en cuanto esto se nivele, bueno, pues ya lo quitamos, ¿no? Pero es muy complicado. Yo creo que es una batalla que daremos no a corto plazo, o sea, necesitamos que haya más mujeres para dar esa batalla. Entonces, tal vez a mediano plazo podamos hacer algo así, ¿no? Unas ciertas reglas distintas, no sé, o sea, ahora que tú decías, si es un artículo de mujer, a mí se me ocurría, si es un artículo de mujer, no lo mandes a borrado automático, o sea, porque en Wikipedia hay 3 maneras de borrar, ¿no? Una que es rápido, o sea, es así, plagio, por ejemplo, ¿no? O irrelevancia enciclopédica, que es la que siempre nos cuelgan a las mujeres. Esos artículos se borran en el momento en que el bibliotecario ve el anuncio, no pregunta, no dice, lo borra. La segunda es borrado con un tiempo, o sea, que te dan 7 días o un mes para que lo mejores. Si en esos 7 días, o sea, si en esa semana o en ese mes no hiciste nada, pues ya se borra. Y la tercera es consulta de borrado. Yo pienso, bueno, si son artículos de mujeres, pues darle al menos los 7 días, ¿no? O sea, que no se ha borrado rápido, porque a veces de verdad, o sea, tú haces el artículo y lo ves perfecto, o sea, y lo comparas, que yo sé que es medio falacia, ¿no? Pues, o sea, que muchas veces lo he dicho y yo sé que es una falacia, pero yo digo, oye, estoy haciendo el artículo de esta lideresa indígena que dio 2 clases magistrales en la UNAM, que era promotora de la cultura náhuatl en Xochimilco, y me lo borras, y acabo de ver 2 artículos de futbolistas que están en la banca desde hace 2 meses de tercera división, y ahí están, ¿no? O personajes de alguna caricatura, o sea, yo sé que está mal y que no debo hacer esa comparación, pero yo digo, what the fuck, o sea, es como, ¿por qué cada personaje de Pokémon tiene artículo? Nada malo con Pokémon, me gusta Pokémon, o sea, pero sí es como, de verdad, es complicado, Sí. es muy complicado. Al menos en la fundación, ya para que vayamos cerrando, al menos en la fundación sí hay paridad, o sea, sí hay mujeres y hombres 50-50, o no. Yo creo que sí, no tengo el dato, la verdad, pero estoy casi segura que sí. O sea, estoy pensando así como con las mujeres que yo interactúo o con las personas de la fundación con las que yo interactúo y casi todas son mujeres. En la mesa directiva de la fundación, justo fue una de las demandas que salió un poco desde pues México, Iberocop, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de justo en Wikimania 2015, que fue aquí en la Ciudad de México, me acuerdo mucho de Iván preguntando, porque hay en Wikimania hay una sesión de preguntas a la mesa directiva, ¿no? Entonces ya tú como wikipedista mortal le preguntas a la mesa directiva, así como a esa figura, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que Iván dijo, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de qué mecanismos tenemos que trazar, y la mesa directiva hay una mujer, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Y ahora creo que todavía no es mitad de mitad, pero pues yo creo que debe andar en un 60-40, más o menos. Muchos capítulos, por ejemplo, lo que tienen son a directoras ejecutivas, pero, o sea, el staff es mujer, pero en la presidencia es hombre, ¿no? Esa es la mayoría de capítulos. De hecho,
estoy pensando, mujeres presidentas, pues pienso que es Armenia, Argentina y México. Y Chile, pero Chile creo que iba a pedir una licencia a la presidenta por cuestiones laborales, entonces no, ya no supe, creo que ahorita creo que ya es presidente, pero pues sí, es que es otra vez lo mismo, ¿no? O sea, justo yo porque hago malabares y porque además hay mucho trabajo desde Wikimedia México que hace que las cosas se puedan ir dando, ¿no? Pero pienso yo sola, no la daría, o sea, no me daría la vida. Uh-huh. Pues ya, o sea, como por último que nos digas cómo podemos las mujeres contribuir a Wikipedia, por qué es importante que las mujeres contribuyamos a Wikipedia, no sé, como una invitación. No solo es importante, es fundamental que las mujeres estemos en Wikipedia. Yo sé, como mujer wikipedista, yo sé que hay momentos muy frustrantes, hay momentos muy desgastantes, pero es importante que seamos más cercas, ¿no? La idea aquí es no irnos a otro espacio. O sea, yo infinidad de veces he terminado un artículo y he dicho, si me lo borran, mejor lo debería de poner en un blog. ¿Y quién me lo va a borrar en mi blog? ¿No? Pero no necesitamos más blogs. Necesitamos que la principal referencia en Internet tenga artículos de mujeres y que tenga la visión de la mitad de la población. O sea, porque no nada más se trata de hacer biografías de mujeres, se trata de escribir, como decía hace rato, de cualquier temática, ¿no? De dar nuestro punto de vista también en esta referencia. O sea, visualicemos que en este top 10 de los sitios que más se visitan en Internet, Wikipedia está en esa lista, ¿no? Y es la única que no es una red social, que no es un buscador. O sea, al final, esta referencia que después de tantos años ya se convirtió pues sí, en el principal sitio de referencia, pues tiene que tener esa mano de mujeres escribiendo y biografiada, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. La invitación siempre va acompañada del disclaimer de va a haber momentos en que no se la pasen bien, ¿no? O sea, eso prácticamente denlo por hecho, pero no están solas. O sea, al final somos una manada bastante grande, tanto en México como en otros países de la región, que nos acompañamos y que decimos, bueno, vamos a aprender juntas, aquí estoy cualquier duda, este es mi Telegram, este es mi WhatsApp, mándame un correo, aquí estamos, ¿no? No se sientan solas, no, porque a veces eso también da miedo. Y después ya cuando yo haga el artículo y lo borren, pues, ¿qué va a pasar, no? Yo me acuerdo de un artículo que cuando estén aburridas, dense una vuelta, no al artículo como tal, el artículo de Yuya, porque yo soy muy fan de Yuya. Si ustedes se van a la discusión, fue un artículo que tuvo una propuesta de borrado y fue una consulta de borrado, ¿no? Entonces es un artículo en donde se van a dar cuenta el tipo de machismo que hay en Wikipedia y también se van a dar cuenta de cómo, pues no, yo nunca me sentí sola. O sea, siempre hubo alguien que fue y argumentó a favor y dijo, no, ¿por qué lo van a borrar? Claro que tiene relevancia. Además, yo ya lo intentamos hacer 15 veces antes, ¿eh? O sea, no nada más lo borraron una vez, lo borraron 15 veces. Wow. Pero, bueno, 14. Entonces, ese es un buen ejemplo. Y acérquense al capítulo de confianza, al grupo de usuarias de confianza. De verdad que siempre va a haber alguien que diga, yo quiero ayudarte y hazlo. Y no nada más se trata de hacer artículos, también se pueden subir fotografías. Eso también es muy importante porque la mayoría de fotografías de mujeres que hay en Wikipedia, pues son como estas profesiones tradicionales, ¿no? Estos roles de maestra, enfermera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, subo muchas fotos de marchas, ¿no? Es como, pues también queremos quemar todo y entonces también las mujeres estamos aquí manifestándonos y también quiero que esa sea la representación de las mujeres en Wikipedia. Y pues eso, esa es la invitación. Nos pueden seguir también en @editatona, que pues es una cuenta que no nada más es para México, sino si vas a hacer una editatona en Guatemala, también le vamos a divulgar, a difundir. Y también nos pueden seguir en Wikimedia México para pues talleres, charlas, dudas que tengan, ahí también estamos. Yo siempre digo que yo siempre estoy reclutando gente porque, pues eso, o sea, también yo creo que en lo que yo hago que tiene que ver como con movilidad y, pues eso, el derecho a la movilidad, caminar, andar en bici,
O sea, todo el tiempo digo que yo ando reclutando y pues eso, necesitamos más mujeres en un chorro de cosas. Entonces, te agradezco un montón que hayas aceptado esta entrevista, que te hayas sentado con nosotras aquí a, pues eso, ¿no? A contarnos qué es Wikipedia, cómo funciona Wikipedia, qué se está haciendo en Wikimedia México para las mujeres sobre la editatona. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales? Yo soy @metic con K al final, en Twitter y en Instagram, y Facebook ya prácticamente murió, creo. Ok, entonces sigan a Carmen, la neta es que Carmen todo el tiempo está como publicando las cosas, pero también sigan a las redes que ya nos comentó, a la editatona y tal, y pues nada, hacerles una invitación a todas. En este canal vamos a seguir hablando cosas como de mujeres y de feminismo y de los temas que están a discusión. Yo quería hablar con Carmen de otra cosita, pero ya no nos dio tiempo porque ya llevamos 1 hora 15 minutos, entonces, pero seguramente después vamos a platicar de eso. Pues muchas gracias, Carmen, te quiero mucho y pues nos vemos a la próxima. Yo también, muchas gracias, Ana. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Yo también te admiro muchísimo. Estás cañona con todo lo que nos contaste hoy. Estás cañona. Entonces, gracias. Bye.